Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que antes de empezar les voy a recordar que están mis libros disponibles en el villegas.cl/tienda, Insurrección, Debut y Despedida y otros títulos míos, agrupados de a 4, de a 3, de a 2, también se pueden comprar de a 1, el despacho es rápido, el pago es muy sencillo, muy fácil, nunca ha habido problema de ninguna clase y cuando llega a haber alguno lo resolvemos de todas maneras. Antes de entrar en materia, yo quiero aclarar un punto, como ocurre todo el tiempo, porque como ustedes saben, incluso aunque uno sea la persona más privada del mundo y solamente se comunique con familiares y un círculo de amigos, tarde o temprano y a veces con bastante frecuencia uno va a ser malentendido, va a ser malinterpretado o porque no se entendió bien lo que uno dijo, se entendió mal porque había un prejuicio previo que estaba esperando un pretexto para detonarse, o hay un fastidio contra esa persona que está buscando una oportunidad para expresarse y se agarra a cualquier cosa. Digo esto porque he visto algunas críticas, no sé cuántas, no las vi todavía, algunas, una o dos, porque de gente que piensa que cuando yo dije que si fuera presidente, si hubiera sido presidente y algún miembro de mi gabinete entra en un problema como el de Monsalve, probablemente habría tratado de hacer algo para protegerlo o para demorar las cosas un poco, y entonces inmediatamente me han acusado de que no me importa la persona que fue violada, que no me importan ese tipo de ataques, que casi acaso, ¿qué haría yo si una de mis hijas fuera? Bueno, todo eso no tiene mucho sentido, amigo, y voy a explicarlo. Creo que es bien fácil. Primero hay que hacer una diferencia entre la actitud o sentimiento que uno tiene respecto a la víctima y lo que uno tiene, los sentimientos, las actitudes que tiene respecto al victimario. Son dos cosas distintas, se excluyen mutuamente. Y voy a poner un ejemplo bien simple para que se me entienda. Supóngase usted, si tiene un hijo mayor, que un día a las 3 de la mañana llega a su pieza su hijo, desolado, y le dice que de vuelta de una parranda, medio curado, atropelló y mató a una persona y la dejó botar. ¿Me va a decir usted que de inmediato va a agarrar el teléfono y va a llamar a la policía y va a decir, aquí hay un tipo que se atropelló y mató a una persona? No, ¿no es cierto? Va a lamentar lo que pasó, va a lamentar que alguien haya muerto de esa manera, va a lamentar el horror que va a sufrir sus familiares y al mismo tiempo va a tratar de hacer algo por su hijo. No va a llamar de inmediato a la policía, va a ver si se puede hacer algo, va a ver si tiene un abogado, va a llamar a un amigo que le recomiende un abogado, va a moverse, va a demorar el asunto de la policía, va a decirle, oye, entrégate, pero mañana, pasado, déjame encontrar, en fin. Eso es la reacción natural. No es una cuestión de preferencia o de desprecio por las víctimas, es una cuestión natural. Ahora, cuando se trata de temas políticos, dejando de lado los afectos que puedan haber, está el tema de la conveniencia política y por eso también. Lo normal es, y siempre ha ocurrido así, que cuando el miembro de una coalición política de un gobierno comete un desaguisado, las cosas no ocurren con un instantáneo llamado a la policía. Eso es como ocurren las cosas. No se trata de mis preferencias, de que si qué haría yo, si me pasara tal cosa. No entren en ese territorio. Yo aquí trato de analizar la realidad tal como funciona. A usted le puede gustar o no, pero es así. Este gobierno hizo eso. Por supuesto que eso no, desde el punto de vista teórico, eso es inaceptable. Desde el punto de vista psicológico, político, es entendible. No respetable, no aplaudible, entendible, se entiende el fenómeno. No es que a uno le guste, hay una diferencia entre entender y gustar. Yo me caigo por una ventana de un segundo piso y entiendo que es por la ley de gravedad, eso no significa que me guste caerme y quebrarme una pierna. Espero haberme hecho entender. Y ahora, ya que estamos en el tema de Monsalves, apareció doña Camila Vallejo en modo indignación y reproche y acusó a la oposición de instalar o tratar de instalar la idea de que en la moneda hubo un pacto de silencio respecto a este tema. Dijo que eran imputaciones injuriosas ante lo que se ha dicho en la oposición de que hubo, y de hecho se sabe que hubo 11 funcionarios del gobierno, de la moneda, que tenían conocimiento de la situación
antes del 17 de octubre. Ese es un hecho policial, de investigativo. Continuó fustigando a la oposición, Camila Vallejo, como para eso le pagan, y dando como ejemplo de que el gobierno se comportó como correspondía, hizo hincapié en que habían habido declaraciones voluntarias del presidente de la Ciudad de Toa y de Cordero. Creo que examiné este tema de las declaraciones voluntarias hace unos programas atrás y dije que no era ninguna gracia hacer una declaración voluntaria, porque lo contrario es involuntaria, y bastante feo es que el que va a ser llamado a declarar, en vez de ir por su cuenta voluntariamente, espere que lo vayan a buscar unos policías, ¿no es cierto? Imagínense ustedes el cuadro del presidente de la República saliendo, no esposado, pero acompañado de un par de agentes de la PDI, para llevarlo a un tribunal o a donde sea a hacer declaraciones. Obviamente que es preferible ir por su cuenta y aparecer entonces revestido de inocencia, de buena voluntad, porque fui voluntariamente. Así que no hay ningún argumento válido el de Camila Vallejo, eso de que fueron... Esto demuestra, dijo, que hemos estado colaborando con la justicia. Tampoco demuestra eso, demuestra que se quiso evitar un papelón. Eso es todo. Colaborar con la justicia porque se va a hacer lo que tenía que hacerse de todas maneras, y no dar a entender que esto fue de pura buena persona quisieron ayudar a la justicia. Podían no haber ido, pero fueron, querían colaborar. No, tenían que ir igual. Así que eso no es colaboración. Eso es cumplir con una conducta que tenía que llevarse a cabo. Así que también ese argumento es malo. Pero como de costumbre los argumentos de Camila Vallejo son malos, no por Camila Vallejo, tal vez de vez en cuando sabe argumentar bien, pero tiene que ser el papel del gobierno y tiene que tratar de cuadrar el círculo. Dijo además en un tonito ya más amenazante que esta situación de estas llamadas supuestas injurias no las van a tolerar. ¿En qué sentido no las van a tolerar, señora Camila Vallejo? ¿Está amenazando con ataques, con demandas judiciales contra los políticos de oposición? ¿Qué? ¿Cuál es la...? No la vamos a tolerar. Ya tuvieron que tolerarlo nomás, pues ya pasó. Ya sucedió que los están acusando o denunciando como que hubo un silencio culpable de un montón de funcionarios antes de que se produjera la denuncia. Cosa que yo entiendo que ocurriera, como lo he dicho acá y que me ha costado crítica de muchas personas. Pero los hechos son los hechos también. Y hay que hacerse responsable de ello. Ahora, no es solo la oposición la que está criticando al gobierno en esta materia. El Partido Comunista y el Frente Amplio dijeron que hubo un mal manejo. Ahora, la pregunta que yo me hago y que usted seguramente también se hace, ¿a qué se refieren con mal manejo? ¿Cuál habría sido un buen manejo? Esa es la cuestión. Un buen manejo era hacer, como en el ejemplo que les puse del padre o de la madre del niño que atropelló a alguien, llamar al tiro a la policía. Eso era el buen manejo, llamar de inmediato, echar de inmediato a Monsalve, hacer todo instantáneamente, que no pasara ni un minuto. O el buen manejo era saber mantener estas cosas encubiertas. ¿Cuál era el buen manejo según el Partido Comunista y el Frente Amplio? Me gustaría saber cuál es el criterio de buen manejo que tienen. Yo me tinca que no es precisamente el haber llamado por teléfono de inmediato a quienes correspondía. Me tinca que no. Yo no creo que haya habido entre nosotros ahora, voy a ser otra vez realista, a pesar de que me reprochen que estoy defendiendo al gobierno, yo no estoy defendiendo a nadie, trato de ser objetivo. Yo no creo que haya habido un pacto en un sentido poco menos que de gente que se reúne en una habitación cerrada y firman un documento o se ponen de acuerdo explícita y voluntariamente, oye, mantengamos la boca cerrada por un tiempo. No creo. Yo creo que estas cosas ocurren en forma más, como dijéramos, más natural, espontánea, más de subentendidos, quizás de algunos cuchicheos y rumores, pero no una reunión, porque eso es lo que significa pacto. Usted se reúne con alguien para pactar algo. No creo que haya ocurrido eso. En una de esas sí, pero yo creo que no. Yo creo que se produjo una situación, esas en que, tantas situaciones en la vida que todos conocemos, en que tácitamente las personas, digamos, se ponen de acuerdo, sin pactar abiertamente, porque incluso no les interesa que eso quede registrado en sus propias conciencias, tácitamente, con miradas o con un comentario, una insinuación,
llegan a alguna conducta colectiva común. Pacto, como lo pintaría quizás la oposición, no creo. Pero a estas alturas se da lo mismo. A estas alturas este tema es y se convirtió en un tema político, por mucho que le moleste a Camila Vallejo y al gobierno. No es meramente un tema judicial, es un tema político en la cuestión del propio gobierno que se pintó los labios como feminista, el país turquesa, relaciones con todo color turquesa, Ministerio de la Mujer, la cacha en la espada, y luego se ve cómo se trató este asunto. Cómo podía ser un hombre que se conocía, que le gustaba el tonteo puesto de subsecretario, en fin, montones de cosas de ese tipo son políticas. Y obviamente que la oposición va a hacer el máximo uso posible, como lo hizo la izquierda cuando eran opositores de Piñera y de la manera más injusta, sin que hubieran casos como el de Monsalve. Los acusaron de tortura, los acusaron de violaciones a los derechos humanos, los acusaron de tener gente que la estaban torturando en unas mazmorras, a grito pelado, en medio de la insurrección. Trataron de incendiar el país, hicieron todo, mintieron, tergiversaron, gritaron, se pusieron histéricos e histéricas. Eso se llama tratar de sacar provecho político, ¿no? Esa típica frasecita de los políticos, el aprovechamiento político. Todos lo hacen. ¿Qué esperaba el gobierno ahora? Después de todo lo que hizo el gobierno, todo lo que hizo durante todo el gobierno de Piñera en el Congreso, en los medios de comunicación, no pararon, usaron a sus ayudistas, los tontos útiles que tienen por todos lados, atacando para echar abajo el gobierno. Y ahora rasgan vestiduras. Rasgan vestiduras de que los están acusando de cosas que no son, que son injurias. ¿Cómo cambia la cuestión? No lo vamos a tolerar. Van a tener que tolerarlo. Porque este país es una democracia. No vivimos en un régimen como el de el señor que tanto algunos adoran de Corea del Norte. Este tampoco es la Rusia de Putin. Van a tener que tolerar. Tampoco es el Nicaragua de Ortega, que acaba de cambiar la constitución para reforzar su dictadura, de convertirla en una monarquía de derecho divino, poco menos. No. Chile es una república todavía, fíjese usted, una democracia todavía. Una democracia que este domingo va a darle otra patada en los dientes al gobierno. Estoy casi seguro de eso. Si no ocurre, bueno, pero muy probablemente eso va a ocurrir. Le van a patear los dientes. Es democracia. Entonces, la democracia, y sobre todo en el ámbito político, donde la gente que vive ahí, como usted debiera saber muy bien, señora Vallejo, porque está metida de lleno, el ambiente es sórdido, es penca, es odioso, es indecente a menudo. ¿Qué se espera usted? Si ustedes hicieron eso y mucho más, pero mucho más, no se limitaron a denunciar. Ustedes participaron, organizaron y ejecutaron muchas de las cosas que ocurrieron en el proceso de la insurrección que prácticamente arruinó este país. Lo dejó a medio morir saltando. Así que no vengan ahora a hacerse los santos varones o santas damas, porque no lo son y nunca lo van a hacer. Pero vuelvo a repetir, quisiera saber a qué llaman un buen manejo en el Partido Comunista y el Frente Amplio. O inmediato telefonazo a la policía y a la justicia denunciando a Monsalve, o un mejor encubrimiento, un más prolongado silencio, un silencio por lo menos hasta después de las elecciones, un silencio eterno, ojalá. Sería interesante saberlo. Este programa es auspiciado por C&G Consultores, que se encargan de disminuir a la mitad el tiempo de tramitación al que están obligados las instituciones de educación privada subvencionada para comprar el establecimiento donde funcionan. Si no recurren a C&G, les toma 2 años y medio, con C&G les toma la mitad. Lo han comprobado 24 instituciones de ese tipo que ya recibieron los créditos, están funcionando sin ningún problema. cigconsultores.cl. Continúo con Lomas de Millaray. Ya saben, el proyecto inmobiliario que ya ha vendido muchas parcelas, pero le quedan todavía en la región de los lagos, parcelas con agua, con electricidad, con fibra óptica, a pocos minutos de lo común a Los Muermos, donde hay de todo para comprar, y a media hora solamente de Puerto Montt, donde está el aeropuerto y otros servicios también. Lomas de Millaray, estimados amigos, bonitos, graciosos y simpáticos descuentos si mencionan que supieron de este proyecto, proyecto, algo que está funcionando en este programa. Continúo con Oxibiota, el polvito que ya conocen, que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruye de raíz los malos olores porque destruye las bacterias que producen la descomposición, que es la causa del mal olor.
Oxibiota, el producto como ustedes lo han echado en los lugares donde vienen los malos olores, por ejemplo, fregadero en la cocina, dura meses el efecto, meses. No tiene que tapar los olores con un perfume o con algún producto, no. No hay simplemente. Los destruyen este producto Oxibiota que usted solamente puede adquirir en el sitio de ellos. Continúo con Torch, las linternas tácticas. Se me olvidó sacar otra de estas pequeñas que les he mostrado antes, que usted tiene en su bolsillo, como este lápiz, por ejemplo, que además funciona como lápiz. Ahí tiene la puntita. Y que son súper potentes. Esa es la gracia que tienen. Son potentes, tienen su batería propia, resisten caídas y todo eso, amigos, a mano, que es lo que importa en cosas de utilidad como una linterna que usted no sabe cuándo la va a necesitar. Y termino con Fastmark, la empresa de transporte internacional de carga, una empresa chilena que le trae al país la mercancía que usted necesite, ya sea usted una empresa o sea usted una persona particular, desde Estados Unidos. Bueno, sigamos con los temas. Titulé este programa, y espero que no me hayan cambiado el título, como a veces pasa, al borde de la guerra nuclear, porque fíjense ustedes que se está dando una situación que tiene a muchos, supongo que auténticamente preocupados en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, de que estaría el mundo acercando, estaríamos al borde de una guerra nuclear debido a las pataletas histéricas de Putin y su grupo, que se ven frustrados en su intento de pasearse militarmente y apoderarse de Ucrania, cosa que no han podido. Ya van 1001 días de guerra, no han podido, han sufrido bajas catastróficas en material, en personal. Ahora les están bombardeando hasta 300 kilómetros dentro del territorio ruso sitios militares, no civiles como hacen los rusos. Entonces están histéricos. Ellos querían luchar, digamos, ellos tener derecho a destruir ciudades, bombardear y matar civiles, pero el adversario no. No es justo que los otros sí respondan, y ni siquiera con la misma moneda, porque son mucho más decentes los ucranianos. Entonces ha amenazado muchas veces y ahora más todavía con un ataque nuclear. ¿Lo va a hacer Putin? Bueno, todo puede ocurrir. Yo no creo que llegue a ocurrir porque me imagino que si llegara en un momento ya de locura total Putin a dar la orden, a apretar el botoncito, yo creo que más de alguna persona en los escalafones que llegan finalmente a los oficiales que están en los sitios de lanzamiento de los misiles nucleares, no seguirían las órdenes. Creo que lo decapitan políticamente de algún modo porque saben los que lo rodean que en caso de iniciar un conflicto nuclear desaparecen ellos, desaparece Rusia. Simplemente se acaba Rusia. Se acaba la historia de Rusia, que es un peladero ahí. No importa cuánto daño le hagan a Occidente, pero ellos desaparecen. No creo que sean suicidas todos los rusos. No creo que sean suicidas los que rodean a Putin. Así que las amenazas, eso sí, asustan. Son bastante asustadizos los europeos. Después de tantos años de paz se han reblandecido muchísimo. Se asustan y vacilan y entonces entregan armamento a los ucranianos, pero lo hacen a pichintune o con demora. Ha sido así todo este tiempo. Ofrecen una cosa, se demoran meses para entregar la 10ª parte. Miedo, 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 miedo. Yo no creo que los rusos se atrevan a tal cosa, pero no lo puedo descartar del todo. Vivimos tiempos catastróficos con amenazas de guerra o guerras ya en marcha en todas partes. Por ejemplo, se está calentando otra vez el viejo conflicto entre Grecia y Turquía. Para información de ustedes, un conflicto muy antiguo que deriva de los tiempos en que Grecia era parte del Imperio Turco. Se liberaron en el siglo XIX. Después hubo en el siglo XX guerras entre Grecia y Turquía. Se detestan. Y además están pegados. Turquía está aquí y Grecia está al ladito. Al ladito. Entonces, ese es un foco de conflicto. ¿Para qué hablamos de Irán e Israel? ¿No es cierto? Eso en cualquier momento viene a la grande. ¿Para qué hablamos de China-Taiwán o China-Estados Unidos? Después está la relación entre China y la India. Han tenido, si no me equivoco, 2, si no son 3, por lo menos 2 guerras relativamente importantes entre China en el siglo XX. No estamos hablando del siglo XV, siglo XX.
Hay un montón de focos y en todas partes se está viendo, incluso en América Latina, hay focos de guerra posible. ¿Y por qué estos focos que pueden haber estado dormidos como un volcán durante años, décadas, siglos, en un momento dado, bueno, como los volcanes, porque se acumula el magma, se acumula el conflicto, se ha ido pateando a lo largo de los tiempos, con tratados, con acuerdos, con cosas así, con diplomacia y todo eso, pero el magma se sigue acumulando y llega un momento en que explota, y en la historia humana ocurre siempre que una vez que los conflictos, uno o varios, se acumulan hasta cierto punto, el tema se resuelve a través de la guerra que establece quién gana y quién pierde en ese conflicto, y ese ganador establece un orden que a su vez empieza a acumular sus propias tensiones por otro periodo. Así ha sido la historia y no veo por qué va a ser diferente ahora. Así que estamos viviendo tiempos muy complicados, donde la guerra nuclear, que parecía una cosa imposible, un suicidio de todas las partes, bueno, llega un momento en la historia de los pueblos, en la historia de los conflictos entre los pueblos, en que el cálculo del sentido común, la sensatez de decir, ¿cómo voy a entrar en guerra si me van a destruir a mí también? La rabia lo borra todo, el fastidio, la sensación de que destruyamos al otro aunque también nos hagan daño a nosotros. Esas situaciones de enrabiamiento, de furia, ocurren, y le ocurren también a los tipos que dirigen las naciones, que no son distintos y a veces son peores que el civil común y corriente. Vean ustedes, yo los invito a que compren cualquier libro de historia de la Primera Guerra Mundial, donde está muy claro cómo se fueron calentando los ánimos en todas las partes hasta que se llegó al estallido de esa guerra que costó 20 millones de vidas, más creo con la peste, con la gripe española que mató casi más gente que en la guerra. Así es que no descarten esto como descartaron, porque siempre las personas sin imaginación, que no son capaces de ver más allá de su nariz, siempre están negando las cosas que no les gustan. No, eso no puede pasar. Pero pasan. Pasó el estallido social, como lo llaman, en la insurrección en Chile. Pasó la guerra, y está pasando la guerra entre Rusia y Ucrania, llevan 1001 días. También era imposible. ¿Cómo se te ocurre que haber guerra ahora? No sean miopes. Las cosas ocurren. Vean ustedes cómo se acumulan, dejen de lado sus miedos, sus temores, que son entendibles, pero analicen fríamente como quien analiza un problema matemático, y ahí están todas las condiciones puestas, todas ellas, para un enfrentamiento que ya se está produciendo, porque lo que estamos viviendo es ya una guerra mundial. Es ya una guerra mundial. Llamen la Tercera Guerra Mundial, algunos lo llaman la Cuarta Guerra Mundial, dicen la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, que la perdió Rusia. Esta sería la cuarta. Bueno, da lo mismo el nombre y el número que le pongan. Estas cosas pasan y están pasando. ¿Hasta qué punto va a llegar la escalada? Si vamos a llegar al intercambio nuclear, o va a crecer más pero no va a llegar al intercambio nuclear, eso depende de circunstancias que son imprevisibles pero que son probables. Por lo menos tengan claro eso. Eso les quería decir, amigos. Por eso que no sé qué se puede hacer al respecto. Nada. Menos mal que estamos bastante lejos, pero igual, digamos, si hay una guerra en gran escala, no nuclear o no, sonamos todos, por una razón o por otra. De luego la economía mundial se acaba, queda paralizada totalmente. Si es nuclear, la contaminación nos agarra a todos tarde o temprano. Sería una brutalidad, una brutalidad. No podemos hacer nada. Estamos lejos, pero nos tocaría igual. Capaz que nos convirtiéramos nosotros así por default en potencia mundial, por estar lejos y estar más o menos a salvo. Bueno, nosotros, los peruanos, los argentinos, convertidos en las grandes potencias mundiales. Australia quizás también, probablemente. Todos los que estamos lejos de los teatros posibles de guerra. Permítanme, no se molesten. Todo lo contrario, por último, sáltense las cosas si quieren, pero yo creo que no vale la pena saltarse y dejar de saber, por ejemplo, que si usted tiene una empresa y que de repente está perdiendo clientes y que de repente está perdiendo plata porque las cosas no funcionan bien en la logística, bueno, póngase en manos de servicios logísticos de ingeniería, donde unos profesionales expertos van a revisar su empresa, van a ver dónde está fallando la logística, le van a dar la solución y le van a buscar el personal adecuado para manejarla. Eso yo creo que es de total conveniencia. No se deje estar con el funcionamiento de esa empresa. Hoy en día uno no puede ceder ni un milímetro, porque en estos tiempos difíciles un milímetro puede significar desplomarse al abismo. Continúo con Entrena Inglés, academia gestionada por profesores que lo van a dejar tiki-taka con clases online en la conversación, o entender y hablar y que la entiendan.
Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata en lingotes o en moneda para tener una reserva financiera absolutamente intocable, sólida, una verdadera póliza de seguro. Y termino el bloque con el arquitecto Diego Sándor, a propósito de los que compren una parcela en Lomas de Millaray. Bueno, este hombre trabaja en esa zona, ha construido casas maravillosas, como ustedes pueden ver, es muy talentoso el diseño de los interiores y las fachadas, totalmente único y original. El hombre sabe, conoce y se mete en la construcción. Además, no se limita a diseñar un plano. Se mete en la construcción y se preocupa de que cada detalle esté bien hecho. Bueno, volvamos a Chile. Hay un estudio hecho por Corpa, se llama así esta empresa, Estudios de Mercado, que analizó el tema de cómo se produce el delito del robo en Chile. Y llegó a una serie de cifras que yo voy a comentar con ustedes, o sea, las voy a entregar. Consultaron como a 3.000 personas más o menos, mayores de 18 años, y el resultado es que el 25%, o sea, uno de cada 4 personas, y es muchísimo, ha sufrido un robo o un intento de robo. Mucho. De ese porcentaje, la mitad ha sufrido ese episodio de robo con violencia. No se han limitado a quitarle la billetera, sino que le han metido un balazo, un cuchillazo, un palo, lo han violentado de algún modo. Las principales víctimas son las mujeres y las personas mayores de edad. Los mayores de 45 años, supongo que eligen incluso al más viejito que puedan ver. Conmigo no se metan, por viejo que sea, no les conviene. Se meten con los viejos, con las viejas, con la señora, con señorita, con ellos. Esos son las víctimas preferibles de los delincuentes. Luego tenemos otra cifra muy interesante. El 60% de estos eventos criminales se producen en la vía pública. Vale, yo creí que teníamos, ¿cómo lo llaman? Calles sin violencia. Pero qué raro. Yo he escuchado tantas veces al gobierno, al presidente Bush, a Camila Vallejo, a la toda hablar de las calles sin violencia, y resulta que el 60% de los robos con violencia se ejercen en las calles. ¿Quién lo hubiera dicho? Parece que las invocaciones mágicas ya no funcionan como en los tiempos en que la magia funcionaba y uno hacía y llovía o alguna cosa. Ya no basta con decir calles sin violencia. Parece. Luego tenemos el 37% de la gente, o sea, estamos acercándonos al 40%, y el 40% está cercano al 50%, casi el 40% de la gente se siente muy, muy insegura. Sumen ustedes el porcentaje de gente que no se siente muy insegura, pero se sienten inquietos por lo menos. Se sienten, no como antes, 100% tranquilos cuando salían a la calle. Eso es intolerable, eso sí que es intolerable. Más cifras. Resulta que el crimen no solo perjudica a un individuo al que lo golpearon y lo robaron. Como el crimen no es un evento puntual, sino que es una industria sistemática, como lo tenemos muy claro en Chile, esto ejerce efectos en la economía en su conjunto. Y de acuerdo a estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, la criminalidad reduce el Producto Interno Bruto de un país en un 3,5%. Eso es muchísimo. Reduce cada 10% de aumento de la criminalidad, cosa que ya hace rato que estamos teniendo no sé qué porcentaje, pero mucho más del 10%. Cada 10% de aumento del crimen reduce la actividad la actividad económica en un 4%. Reduce al revés. Si se redujeran los crímenes a la mitad, cosa que con este gobierno no va a ocurrir, por supuesto, se incrementaría la actividad económica, se incrementaría la economía, el producto, etcétera, en un 30%, casi un tercio más. Vean ustedes entonces que la criminalidad no es meramente algo que le pasa a una persona o a varias personas, sino que algo que le pasa al cuerpo colectivo de la nación, su economía. Bueno, es evidente, y esto ha sido así de tiempo remoto, que los delincuentes que son como un saco de piedras que arrastran todas las sociedades, son parásitos destructivos que realmente frenan el avance de las naciones económico, cultural y todo el tiempo. Pero hay veces en que ese freno ya es insoportable y es lo que estamos viviendo en Chile. Ya no es una piedra en el zapato, es un saco de piedras de río, esas camotes grandes.
Recuerden las cifras que le he dado. Si se redujera el crimen a la mitad, ni siquiera al 100%, la economía crecería en un 30%. Esto no lo digo yo, lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo y otra organización que no anoté. Para que vayan viendo ustedes cómo por todos lados el gobierno, que ha sido incapaz de ir a la raíz del problema actuando con valentía, con decisión y con los recursos que la Constitución y las leyes le dan al Estado para ir a exterminar de una manera o de otra a las organizaciones criminales, las ha dejado estar y a lo más se dedica a frases líricas como esto de las calles sin violencia, que es donde se ejerce la mayor parte de los crímenes con violencia. Bueno, es un gobierno realmente malo, que además de ser un mal gobierno, o sea, ser un grupo de personas que llegaron a gobernar, van a dejar lo que Tirone llama el legado, que es para la risa que haya usado esa expresión Tirone, por Dios que le deben pagar bien. El legado de Boric. El legado de Boric va a ser un Estado ya hipertrofeado a un nivel increíble. El Estado en general en Chile y en todas partes es un ente muy pesado, muy ineficiente, por una razón muy simple, porque no hay con una empresa privada una meta obligatoria que es mantenerse flotando en los números azules, mantenerse por sobre los costos, si no se quiebra. El Estado no quiebra. Una organización dentro del Estado que funciona mal sigue funcionando mal, y si está en déficit sigue funcionando igual, le meten más plata, le meten más funcionarios para que funcione aún peor. Entonces, en todas partes se ve cómo crece como un tumor canceroso el Estado. Es un peso. Y al mismo tiempo un botín para los que llegan a gobernar, como lo hemos visto con este gobierno. Ahora, el tema ha llegado a tal nivel últimamente, con un gobierno que ha metido más de 100.000 camaradas ineptos a parasitar, que han surgido voces de lo que podríamos llamar en general del territorio del progresismo, aunque un poquito en la frontera en realidad nada más, como Óscar Landerreche, que es un tipo habiloso, presidió Codelco en su momento, un tipo que sabe, economista, hay otras voces también, y dijo cosas como esta. Dijo lo siguiente, no me acuerdo en qué circunstancia, en un evento, en una reunión, en una conferencia, en una entrevista, no importa, dijo lo siguiente. Dijo, es un enorme desafío el reformar, lo dijo con palabras un poquitito sinuosas, es un enorme desafío el reformar la reforma al sistema de servicio civil, o sea, el Estado, y que esto no es particular solamente el tema del aeropuerto, que es el elemento que ha detonado estas críticas, ¿no? Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica creo que hicieron un paro y pararon millones de vuelos y fastidiaron a muchas personas, a miles de personas. Entonces, esto detonó estas críticas. Pero aquí Landerreche dice claramente, esto no es particular al aeropuerto, con lo cual está diciendo, este es un tema de Estado en general, del Estado. No lo dijo así, sino que habló del sistema de servicio civil en vez de hablar de Estado, y que no es particular al aeropuerto en vez de decir todo el Estado funciona así. Agregó, muchas áreas que tienen prohibido, todo el Estado, de hecho creo prácticamente, tienen prohibido las huelgas. Estas igual ocurren, como todos sabemos, los paros de la ANEF, los paros de esto, los paros de los demás allá, paros y paros y paros, y nadie pone en vigor la ley, que dice que están prohibidos los paros precisamente porque se trata de un servicio público. Agregó Landerreche, habló de los sistemas de evaluación fallidos, sistemas de evaluación en que los propios funcionarios se evalúan y nadie sale mal evaluado, obviamente. ¿Quién va a evaluar mal al compañero para que él a su vez me evalúe mal a mí? No sé, nadie se evalúa mal. Todo es perfecto y tan perfecto que con eso reciben bonos por eficiencia, por cumplimiento profesional. Para la risa, otro de los privilegios que tienen los empleados públicos. Habló de los sistemas de contratación irregulares. O sea, no hay nada que esté funcionando bien en el Estado, y eso lo sabemos viene de hace mucho tiempo, por supuesto. Esto no lo inventó Boric, pero ahora ha crecido, porque con cada gobierno crece, de hecho. Así que siempre el último gobierno, el gobierno que está en un momento dado vigente, es el que, digamos, ha acumulado más, y el próximo seguramente va a acumular otro montón. Ahora, yo creo que se sumó a esto también Felipe Arboe, que fue el subsecretario del Interior, yo lo conocí personalmente, un tipo muy agradable. Dijo que hay que enfrentar de una vez por todas la reforma laboral del sector público y que hay que sancionar a quienes chantajean a toda una nación. Lamentablemente eso no va a ocurrir.
La administración pública son 5 millones de votos, o 3 millones de votos. Entre los empleados que están ahí, que son más de 1 millón, que me estoy quedando corto, creo, más los familiares de esos empleados que viven del sueldo del empleado, y digamos 3, 4, no sé, hasta quizás 5 millones de personas, 5 millones de votos. Y precisamente porque están en cargos públicos están asociados a servicios públicos, pueden hacer daño y chantajear. Entonces, dónde está el punto para poner la palanca para mover el Estado, para reformarlo? No existe. Nadie lo va a hacer. Yo vengo escuchando esto de la reforma al Estado desde que era cabro chico. O sea, desde hace 70 años, pongámosle 60 por ser usted, que vengo escuchando esto y nadie lo ha hecho. La enfermedad se ha ido agravando. Cada gobierno agrega su propia capa pastelera de amigotes, clientes políticos, y los anteriores, como están a su vez protegidos por la inamovilidad y otros privilegios, no salen, no hay un recambio. Salvo los jefes, los 2 o 3 jefes superiores, una repartición, todos los demás se van manteniendo. ¿Creen ustedes que cuando termine el gobierno de Boris van a salir los 100 y tantos mil personajes que metieron Nica? Ahí van a estar, con contrato, apernados, y además saboteando. Y el gobierno que llegue va a tener que meter a su propia gente para tratar de compensar esto con bypass. Entonces va a seguir creciendo el tumor. Nadie va a poder resolver esto. Nadie, digamos, dentro de los marcos de funcionamiento posible de una república democrática, donde existen votaciones, donde existen toda clase de derechos, donde no es llegar y cortar la grasa como hizo en algún momento el gobierno de Augusto Pinochet, que cerró montones y de ahí derivan, entre otras cosas, algunas de estas llamadas deudas históricas, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, para un Estado, una república democrática, cortar. Ahora lo van a intentar en Estados Unidos. Elon Musk ha sido encargado de usar la tijera para cortar la enorme maquinaria estatal del Estado federal norteamericano. No va a poder. No va a poder. O sea, allá sea más fácil, creo que no hay tantas protecciones para los empleados públicos como acá. O sea, acá es grosero. Se convirtieron en una casta. La casta de los empleados públicos intocables. Una clerecía, como un poco como los académicos que ya pueden estar chocheando y siguen instalados en sus curules académicos. Son inamovibles. No sé, pero le va a costar también en Estados Unidos. Porque también se trata de millones de personas con millones de familiares, con intereses creados. Es muy difícil. Y yo en Chile diría que es prácticamente imposible. Simplemente se va a seguir hablando de esto hasta el fin de los tiempos, de la reforma. Y no solamente eso, sino que incluso se atrincheran con más derechos, o privilegios más bien dicho, que luego se convierten en derechos sagrados. Intocables. Y entonces vean ustedes el lenguaje con que reclaman cuando se intenta, digamos, mantener a raya, controlarlos algo. Inmediatamente la cosa se transforma en una causa célebre, en una causa, digamos, casi religiosa. Están atentando contra derechos históricos. Eso de los históricos es inevitable que emerge ese término. Los derechos históricos, la deuda histórica, las conquistas históricas de los trabajadores, llaman conquista a los privilegios corporativos. Así que no va a suceder absolutamente nada, estimados amigos. Olvídense. No va a haber tal, como dice, no se va a enfrentar de una vez por todas. Esa vez por todas va a llegar el día del juicio final, cuando estén sonando las trompetas en el Valle de Jericó, donde seremos juzgados. Bueno, continúo, amigo, ahora con Edisur, editora chilena, con local en Compañía 1025, donde tienen un montón de títulos, libros muy bien hechos físicamente, buenos autores, autores célebres, y tienen también en Edisur una librería digital, en edisur.cl hay una sección tienda digital, donde usted puede bajar títulos que no hay en papel por 3, 4 lucas. Yo he probado el asunto y funciona muy bien. Edisur. Continúo con... Otra vez se me quedó en otro... no. Aquí está. Tranquilo. Eudora Vinos, amigos. Este vino no lo encuentra en una botillería, en Rumay. Esto solamente lo consigue, un vino excepcional como este, si es miembro del Club Eudora. Tiene varios planes. De acuerdo al plan, usted una vez al mes recibe una caja con 2, 3, etcétera, botellas más exquisiteces que usted ha escogido. Es cuestión de ponerse en contacto con ellos. Quiero exquisitos acá, qué sé yo. Una caja deliciosa de abrir con las botellas, con las exquisiteces. Hágase socio del Club Eudora y dése un gusto una vez al mes de probar vinos que no encuentra en ninguna parte. Vinos de excepción. Este ha resistido mi sed etílica
porque mi responsabilidad laboral es inquebrantable. Continúo con... Debía haber empezado con Urantiaco, estimado amigo, ¿eh? Esta es una empresa súper importante en Chile, donde, aunque ustedes no lo crean, a pesar de todos nuestros déficits, tenemos una buena cantidad de creadores de software de mucho talento. Y aquí están de los mejores, en urantiacos.cl, que se dedican a crear software hecho a la medida para grandes corporaciones, como corporaciones académicas, varias universidades importantes, la Católica, para nombrar una, pero hay otras más que, una vez más, no las anoté, tengo tantas cosas que hacer, no las anoté, pero créanme, puras universidades importantes y grandes organizaciones que quieren manejar sus datos con un software hecho a la medida, que no van a presentarles problemas, porque las adaptaciones de software, amigo mío, yo algo entiendo un poquito de eso, adaptar un software, tarde o temprano aparece un problemita. Urantiacos. Sigo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que corre. Este hombre corre con su gente, vende propiedades como nadie más lo hace en este país en este momento. ¿Por qué? Porque tienen métodos especiales y porque no se dedican a 400.000 encargos, sino que a muy poquito. Así que si usted está interesado en vender su casa, su departamento, que no lo ha podido mover, póngase en contacto con Ángel Hey. Si le recibe su propiedad, las cosas van a cambiar. Y González y compañía, un bufete de abogados penalistas que han ganado casos muy importantes y que están disponibles para usted si acaso tiene un problema legal que tiene que ver con el Código Penal, que es lo más complicado que hay, estimados amigos. El presidente de la Cámara que está investigando el tema Monsalve se llama Miguel Mellado, es un militante de Renovación Nacional y ha dicho que Gabriel Boric debiera pedir perdón y hacer un cambio profundo de gabinete. Es lo que dice don Miguel Mellado. Dice que el gobierno debiera presentar una nueva cara. Y desde luego en esa comisión el lunes que viene, después de las elecciones, se va a tener que presentar ahí la señora Toá. El señor Mellado dice que aparentemente hubo una orden o algún tipo de iniciativa de tapar el caso por lo menos por 48 horas. Bueno, por supuesto que este es otro de estos que se llaman puntos políticos que no tienen sentido ninguno, porque ¿ustedes se imaginan pidiendo perdón a Gabriel Boric? Es imposible, por su condición, abro comillas, de líder de una coalición política que está con millones de problemas, y pedir perdón sería aumentar los problemas, porque no es el perdón de una persona común y corriente que mete las patas y pide perdón y eso más o menos compensa las cosas. En el mundo político eso casi equivale al suicidio, pedir perdón, porque significa reconocer una falta política grave, y en este caso súper grave. Así que no va a ocurrir. Y luego tenemos el tema personal. El señor Boric, por confesión personal, cuando le preguntó una vez a un periodista, tiene un problema psiquiátrico, se llama TOC. Son gente muy porfiada, muy cerrada en sus ideas. Esa gente no se mueve de las malas ideas que suelen tener además. Es un hombre rabioso, lo ha demostrado hasta con gente de su propio círculo. Con ¿se acuerdan ustedes en esa conferencia de 1 hora cómo maltrató a una niña que trató de salvarle el pellejo? Y delante de todos la basurió. No se imagina uno a Boric pidiendo perdón, por supuesto que no. Y en cuanto al cambio profundo de cara, yo le diría al señor Mellado que no solamente eso no va a ocurrir, sino que no podría ser un cambio profundo, porque son las mismas personas. Pues. ¿Cuál sería un cambio profundo para usted, señor Mellado? ¿Que lo nombraran a usted ministro del Interior o a la Evelyn Matei, ministra de Hacienda, a gente de la oposición? No, van a nombrar gente de ese sector y son los mismos todos ellos, incluyendo los viejos del llamado socialismo democrático, muchos de los cuales se han convertido en unos oportunistas, unos gordos oportunistas, flácidos mental y corporalmente, que lo único que quieren es sacarle el poto a la jeringa, no meterse en lío y dar el sí de las niñas cualquier cosa. No, olvídense. Y en tercer lugar le diría, señor Mellado, que no le conviene a la oposición que cambie, ni siquiera para que dé una apariencia de una semana de un cambio de rostro. Deje que el gobierno se siga hundiendo en el barco con la tripulación que tiene. Deje que siga con los mismos pringados que tiene en todos los cargos.
No le dé la oportunidad, no pida. Mira, acuérdense que el diablo, digamos, el peor castigo es que concede los deseos. El gobierno cambia profundamente, con nombres nada más, pero la gente diría un cambio profundo, y usted le estaría regalando una botella de oxígeno al gobierno. Piense bien lo que dice el señor Mellado. O sea, si usted cree que está haciendo un punto político, no está haciendo un punto político, está metiendo las patas y está pidiendo imposibles además. Bueno, y en lo económico, vuelvo a lo económico, amigos. Fíjense ustedes que de los países de la OCDE, Chile es aquel donde la recaudación fiscal ha caído más. Ha caído más por una caída de los ingresos derivados de impuestos a personas y empresas. Esa es una de las paradojas de la economía, estimados amigos. Mientras más impuestos usted pone, menos recibe. ¿Por qué? Porque llega un momento, pónganse ustedes, piensen en ustedes mismos cuando tienen que hacer sus declaraciones. Cuando los impuestos son razonables, usted dice, bien, está bien, hay que colaborar, hay que pagar el Estado, no sé qué viene, sí qué es lo que hace el Estado, pero en fin, es una cantidad razonable, ¿para qué me voy a meter en lío? Pago esta cantidad ya. Pero póngase que le empiezan a subir, y usted sigue sabiendo que el Estado, digamos, malgasta el dinero. Que le están además metiendo la mano al bolsillo ya de manera grosera para un mal gasto. Lo más probable es que usted empiece a buscar alguna manera de pagar menos. Ya enfurecido, desesperado de que le están robando, literalmente. Y entonces pasa en todas partes. Y entonces mientras más mecanismos inventan los burócratas para sacar más plata, menos plata reciben. Mientras más cargosea el Estado, además, con los impuestos, menos inversión hay. Mientras menos inversión hay, menos crece la economía o no decrece, no crece en absoluto. Como una economía no crece, se percibe menos y así en un círculo vicioso, pero como los genios resplandecientes de la izquierda no son capaces de sumar 2 más 2, hacen el cálculo, bueno, aquí hay una bolsa X de riqueza, entonces si en vez del 10% sacamos el 15%, nos vamos a llevar una parte más grande de esa riqueza, como si la riqueza fuera una bolsa con moneda de oro, así como la riqueza que tiene Rico MacPato en una piscina con moneda, y está fijo, está siempre ahí, entonces todo depende de lo que uno quiera sacar. El 10%, el 20%, lo que sea, puede sacarlo todo. No, la riqueza de una nación es una entidad móvil, dinámica, que se acorta, que se alarga, que se agranda, que se achica. La riqueza varía año a año, mes a mes, día a día, de acuerdo a lo que la gente hace con sus inversiones, con su dinero. Lo invierte en el país o lo saca del país. No lo saca del país, pero tampoco lo invierte. Lo ahorra o lo consume. Miles de decisiones posibles. Y la riqueza entonces cambia como un organismo, como una ameba, cambia de forma, y uno de esos cambios de forma es que se achica, y al achicar ustedes sacan menos plata. Mire qué simple. Así que, y esto estaba ocurriendo hace rato. ¿Cuándo empezó todo esto? Como tantas cosas que empezaron mal en este país y que están terminando peor, empezó con el segundo gobierno, si no fue caso ya incluso en el primero de Michelle Bachelet. Y dicho sea de paso, no sé si seré yo que no veo mucho tanto la prensa como debiera quizá, me da la sensación de que la posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet se ha opacado un poco, se ha enfriado, ¿no? ¿No sienten ustedes, no tienen esa sensación? ¿O sigue vigente eso? A lo mejor está simplemente en un momento de reposo, pero es la candidata porque por último no tienen otra. De repente lo de Bobánovich fue un momento nomás de entusiasmo y luego también se apagó. No lo sé. Si alguno de ustedes sabe, coméntenlo por favor si ven en YouTube este programa. Coméntenlo abajo. Y trate de no hacerme retos por cosas que no. Si no le... Mire, lo que he dicho tantas veces. Si a ustedes les parece mal lo que digo, si les parece que yo, no sé, soy un facho o que me equivoco todo el tiempo, no vean el programa. No, pues es muy simple. No, ¿para qué verlo y molestarse y mandar unas notas furibundas? Que normalmente ni las veo, para ser franco. Muy rara vez veo alguna y la comento. Así que no pierdan tiempo con... Y les quiero contar además ahora de airmagic-chile.com, una empresa europea que se instaló
hace muy poco tiempo en Chile y ofrece a las empresas una climatización adecuada para los locales donde se está trabajando con máquinas, con operarios y las temperaturas suben y eso puede romper los límites que establece la ley. Puede ser una temperatura más alta la que establece la ley como límite y usted está cayendo en un pecado venial o mortal según el caso y van a llegar los inspectores y va a tener que pagar una multa salvaje. Fuera de eso, y aunque no lleguen los inspectores, cuando se trabaja incómodamente, se trabaja mal, se trabaja con molestia, aumentan los conflictos, aumenta todo mal. Ponga climatización que mantenga a los trabajadores contentos, haciendo su pega cómodo, todo va a funcionar mucho mejor. Contáctese con airmagic-chile.com. Y no olvide Remodeling, una empresa de puros profesionales, estimados amigos, en temas de remodelación de pisos, paredes, muebles de cocina, etcétera, arquitectos, pintores, mueblistas, puros profesionales en una empresa que está ahí siempre disponible para usted, que no desaparece en thin air, como hacen los maestros chasquillas pues que dejan la crema. Y el libro que les voy a recomendar, yo creo que, no sé, debieran por lo menos leerlo todos los estudiantes universitarios de ciencias duras, física, matemática, o de cualquier otra, o de filosofía, o cualquier persona que no esté en la universidad, pero que quiera pensar con un poquito más de precisión cuando se habla de las causas de esto y las causas de los otros. El tema de la relación causal es muy complicado y yo les sugiero que busquen este librito, Causación, una muy corta, ustedes ven que es un librito muy chiquitito, introducción al tema de la causación, que no es tan simple como parece. El tema de si existe causa propiamente tal, aquí llamamos causa de algo, se ha discutido filosóficamente hace harto tiempo ya, y aquí están todas las distintas visiones acerca de qué es una causa, cómo se ha concebido diferentemente la causa. ¿Es causa esto de lo otro? ¿En qué sentido algo es causa de algo? Porque siempre se está hablando de causas, ¿no? Los políticos, los periodistas, que las causas de esto, que las causas de lo demás allá. Bueno, sí, pero veamos bien qué es lo que es una causa, cómo se distingue una causa de una condición, cómo se distingue lo que una causa eficiente de una causa no eficiente, cómo se distingue una causa de simplemente de una secuencia. Una cosa aparece después de la otra, pero no necesariamente la primera que apareció es la causa de la segunda. El tema es muy interesante y aquí está. Por algo se llama Short Introduction, a Very Short Introduction. Aquí está muy explicado, va muy clarito, está en inglés, sí, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen problema en leer inglés. Es un libro, yo me lo mamé, es muy interesante. A mí me interesó siempre el tema de la causa. Fue una de las primeras cosas que estudié en la universidad, en un libro de sociología de un señor que se llamaba, porque debe estar muerto, McKeever. Fue el primer libro de sociología grueso, un texto que estudié en primer año de sociología, y ahí estaba el tema, y nunca olvidé los análisis de McKeever acerca de qué es lo que es una causa. Bueno, aquí hay más todavía análisis. Se los recomiendo este libro, Causation, de Stephen Mumford y Rani Lin Anjum, debe ser de la India. Causación. Y con esto, estimados amigos, ponemos fin a este programa. Para mañana sábado, no sé, el tema que voy a ofrecerles. Sí tengo claro que les voy a ofrecer como historias extraordinarias el domingo, pero no les voy a contar todavía. Es bien extraordinaria, bien interesante, les va a gustar que lo trate el tema, ¿no? Que el tema mismo sea gustoso porque fue una carnicería. Pero la voy a analizar el domingo. Y el sábado todavía no sé, buscaré un tema que sea interesante. A lo mejor me meto en esto de la causación, aunque cada vez que me meto en un tema un poco más complicado aparecen los scholars, los académicos ahí con su aire jactancioso y arrogantón, hacerme críticas como si yo pretendiera dar una clase en unos minutos de cualquier tema. Anda, como dicen los argentinos. Ya, eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y pasado. Espero. Perdón. El domingo voy a hacer esa cosita extraordinaria que ustedes podrán ver a lo mejor en la tardecita o cuando quieran. Pero en la noche además voy a esperar los resultados de la votación y eso va a salir el lunes. No creo que lo tiren de inmediato en una de esas, sí, en la noche del domingo. Entonces en ese caso tendrían dos programas, el que voy a hacer en la mañana y el que voy a hacer en la noche. Pero en todo caso va a estar el lunes, voy a hacer un programa sobre los resultados del domingo. No olviden ir a votar, no solo es una obligación, sino que es algo que vale la pena. Yo se lo digo incluso a quienes sé que van a votar contra lo que yo votaré, pero no importa, lo importante es que votemos todos para que las decisiones sean de decisiones del país y no de grupitos de camarillas de activistas. Es preferible eso.
Estamos todos en el mismo barco, por lo menos si ese barco se va de derechito al Iber donde nos vamos a chocar, o se va al mar de los Sargazos, o se navega a buen puerto, lo importante es que estemos todos, digamos, bueno, pero por lo menos eso fue lo que decidió toda la tripulación del barco. Así es que a votar, amigos, este domingo. Y eso sería todo, nos estamos viendo, chao.